Ok, voy a continuar. Estaba yo dando lectura para este video al trabajo Democracia y Representación Política, Problemas, Dimensiones y Desafíos, un texto que presenté y leí en las octavas jornadas académicas del posgrado 2021 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para no hacer un video demasiado largo y pesado, lo dividí en dos partes. Esta es la segunda parte. Continúo entonces con, con la exposición, lectura del texto. Eh, Reanudo. Recuperar la intermediación de la representación, repolitizando la sociedad. Si es cierta la conjetura que planteo respecto a que el impacto tecnológico, en especial en el área de comunicación de la esfera del espacio público, demolió finalmente el rol de los medios tradicionales en tanto factores estructurales de intermediación entre Estado y sociedad, ello nos obliga ineludiblemente a realizar una relectura de la tecnocracia y el populismo. Por ello, quizá llegado a este punto, debería recapitular brevemente la línea argumental que me trajo hasta aquí. Veamos. La democracia representativa se encuentra en crisis tanto por razones de eficacia como de representatividad. La prueba de ello es la fuerte emergencia de fenómenos antagónicos de populismo y tecnocracia que la pervierten y anulan. Recordemos que, bajo el riesgo de simplificar demasiado, es bastante razonable dividir los muchos y diversos diagnósticos respecto de las actuales amenazas a la democracia en dos grupos. Por un lado, quienes sostienen que la democracia traiciona el ideal del gobierno del pueblo porque las personas no tienen el poder que deberían tener, es la crítica a la tecnocracia, y por el otro los que piensan lo contrario, es decir, que el pueblo no debe tener tanto poder en un mundo complejo porque los electores son con frecuencia manipulables, emocionales e irresponsables. Como saben, esta es la crítica al populismo. Pienso, por ejemplo, que la secuencia de este cambio de deterioro democrático inicia con la operación de despolitización de la democracia provocada por la hegemonía de las inercias tecnocráticas. El truco puesto en marcha para tal fin resultó ser muy sencillo: permitir a las personas votar, de hecho sobre muchas cosas, al mismo tiempo que se les impidió participar en la agenda de temas sustantivos que pasaron a manos de los expertos. Este es el corazón del paradigma neoliberal, una democracia sin ciudadanos. La respuesta a dicho fenómeno es que el advenimiento del populismo es el advenimiento del populismo, es decir, el caldo de cultivo para el surgimiento con fuerza en muchos lugares de líderes extremistas, demagógicos e irresponsables. Sin embargo, tanto tecnocracia como populismo, a pesar de ser formas aparentemente equidistantes de regímenes políticos, comparten un rasgo en común, a saber, erosionar o eliminar la dimensión de intermediación que las instituciones de la democracia liberal cumplen. Bien, volviendo al hilo de la argumentación, la consecuencia se expresa en la posibilidad de transitar hacia escenarios ambivalentes, ¿no? Hacia un autoritarismo de nuevo cuño marcado por la autorreferencia tecnocrática o hacia la irresponsabilidad y anarquía características del populismo. Por supuesto, en la medida en que el populismo posee una tendencia a anular el pluralismo social, también puede calificársele de ser una variante autoritaria de integración social. En todo caso, lo que me importa es explorar si es posible rescatar lo positivo para la integración social que se manifiesta en los síntomas graves de esos dos fenómenos, con el objeto de buscar maneras constructivas de probables ventanas o espacios que nos conduzcan a una reformulación más compleja del funcionamiento de la democracia. Por supuesto, esto establece una agenda ambiciosa que no puedo desarrollar adecuadamente en este trabajo. Por lo tanto, solo a título de ejemplo esbozaré algunas tendencias que se presentan en el terreno de la comunicación política, tal y como se despliegan en el momento presente de inmediatez, en la comunicación del mensaje, en la dificultad de controlar o verificar la verdad de su contenido y en las implicaciones que conlleva con la verdadera naturaleza de la acción política. Subtítulo: Ciudadanía, redes sociales y espacio público.
La manera como el desarrollo tecnológico ha transformado el espacio público y las interacciones entre los ciudadanos entre sí y entre estos y el Estado, es decir, las diversas instancias en las que se expresa la autoridad, proporcionan una de las principales explicaciones para comprender el debilitamiento de las instituciones de intermediación de la representación política. Las redes sociales y otras formas de comunicación en la esfera pública sostenidas y o condicionadas sobre las nuevas formas de tecnología al uso permitieron dar una aparente viabilidad a la utopía de que una sociedad sin mecanismos de intermediación era posible y deseable. En este sentido, una manera de pensar sobre la democracia se fue consolidando. Algunas ideas que dieron forma a esta emergente manera de entender la democracia contrapusieron, entre otras tensiones binarias, al ciudadano frente al experto o en su defecto al político profesional, a la organización espontánea de movimientos sociales frente a los tradicionales partidos políticos, a la comunicación sin regulación y en tiempo real frente a los espacios parlamentarios de deliberación, e incluso los medios tradicionales como la radio, la prensa y la televisión, a los sondeos de opinión pública frente a la formulación de políticas públicas en las instancias técnicas diseñadas para tal fin. Y en suma, pues, a la democracia participativa, esta última en sus versiones más radicales, como democracia directa o plebiscitaria, frente a la, en esta óptica, desacreditada y denostada democracia representativa. Bajo tal esquema binario, la primera de las opciones encarnaría la democracia verdadera, mientras que en su extremo opuesto se colocaría la falsa democracia. Resulta redundante señalar la simpleza y por tanto imprecisión de tal manera de entender las inevitables tensiones de un régimen democrático operante. En todo caso, cabe decir que en un primer momento de expansión de estas nuevas formas de comunicación se vislumbró la posibilidad ingenua sin duda, de hacer realidad el ideal de autogobierno del pueblo. En efecto, ¿no? La idea de que una sociedad libre se gobierna a sí misma es una premisa tan irrenunciable como para la democracia como irrealizable en las condiciones de las sociedades complejas del presente. Como mencioné en línea arriba, ese ideal normativo es una ficción, no un hecho cierto, del que honestamente no podemos ni debemos prescindir. Sostengo que esta aspiración de autogobierno puede defenderse si se sabe defender. La idea de autogobierno no es un ideal incoherente, ni del todo impracticable, siempre y cuando lo formulemos de una manera débil, como convencionalmente lo articula la representación política, y no de manera mecánica y simplista, tal y como se ha querido recuperar en tiempos recientes. ¿Verdad? Bien, por supuesto, se trató esta idea de autogobierno del pueblo de una ilusión, esta pretendida anulación de la distancia entre representado y representante, esto es, de que son idénticos los que gobiernan y los gobernados. Sin embargo, todas estas presuntas ventajas de las nuevas formas tecnológicas de comunicación que alimentan las expectativas de una radicalización y o profundización democrática no han demorado en presentar un rostro mucho más sombrío y problemático, como hoy en día se constata, toda vez que esta inmediatez y proximidad tecnológica trae más males que soluciones a los complejos problemas de integración-desintegración social del presente. De hecho, resulta innegable constatar que en muy corto tiempo se ha pasado de festejar las presuntas ventajas de tal transparencia, inmediatez y facilidad de difusión de las opiniones y las masivas convocatorias movilizadoras de la sociedad civil a escenarios de temor y de toma de conciencia de la capacidad manipuladora de las nuevas formas de comunicación basadas en la tecnología. Y que desde la perspectiva de este trabajo, la tecnología es también un factor que domina, de dominación como de exclusión social y por ende de una integración social poco democrática. Bien, retomo pues el neologismo acuñado por Daniel Innerarity, ¿no? De soberano negativo. A esta suerte de ideología postdemocrática que ensalza las ventajas de la desintermediación. Al amparo de dicha categoría se describirían las nuevas formas de expresión de la participación política ciudadana, moldeada por el uso extensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación en la esfera pública. Lo primero que hay que señalar al respecto es que este soberano negativo es una fuerza poderosa y ambivalente.
demuestra a contracorriente de lo que creíamos que la desconfianza ante las instituciones representativas no conduce solo a la apatía, desencanto y menor participación ciudadana, sino que simultáneamente y de manera progresiva provoca un incremento de la participación. En efecto, esta desconfianza ciudadana hacia la política y los políticos ocasionó también una mayor participación, pero marcada por un signo distintivo, a saber, el decremento de la participación electoral, que fue acompañado paulatinamente por un incremento de un activismo ciudadano de nuevo cuño. La ciudadanía abandonó formas convencionales de organización para transitar hacia maneras de activismo diferente. Un activismo todo comprometido con intereses individualistas orientados a lo que Ronald Inglehart denominó en su momento valores postmateriales. Si bien esta característica francamente no es un fenómeno nuevo, sí lo es la forma como se combina y potencia con las nuevas posibilidades de activismo político que el espacio digital ha abierto. Las nuevas plataformas tecnológicas de movilización en el espacio público alimentaron de manera superlativa ese activismo individualista. Ininnerratit enumera los rasgos siguientes que lo definen. 1. Es un compromiso político que tiene un carácter episódico, intermitente, parcial y esporádico. 2. La movilización de este activismo político gira en torno de causas concretas, no abstractas ni universalistas. Esto se corresponde con una época en donde las distinciones ideológicas se han desdibujado. 3. Sus espacios de manifestación son claramente alternativos en el sentido de que las plazas públicas desplazan las instancias institucionales como partidos y parlamentos. 4. En consonancia con lo anterior, es un activismo que acentúa la distancia entre ciudadano y gobernante por su tácita desconfianza entre los profesionales de la política. 5. Por lo demás, es un activismo que, como ya se ha señalado, se distancia de los lugares de poder. Más que perseguir la construcción de un actor o sujeto político empeñados en transformar la realidad, este activismo parece conformarse con vigilar e impedir el abuso de poder establecido. 6. No sorprende, por tanto, que las reivindicaciones y o demandas plurales que este activismo eleva sean o puedan ser con frecuencia incompatibles, contradictorias y desarticuladas. Y finalmente 7. Este activismo fomenta un tipo de participación política que puede calificarse por todo lo reseñado como antipolítica. Este último rasgo no es de menor importancia y subsume dentro de sí a todas las otras características indicadas. Algunos ejemplos que ilustran, aunque evidentemente no agotan en modo alguno este tipo de activismo característico del referido soberano negativo, serían los foros alternativos que surgieron como protestas y antagonistas de las cumbres mundiales o del célebre movimiento Occupy Wall Street, ¿no? Admitiendo la legitimidad normativa y originalidad online de este nuevo activismo que ha colocado en primer plano la resistencia cívica ciudadana global, debe al mismo tiempo reconocerse la reiterada crítica de su ineficacia y autorreferencialidad. Dicho de otra manera, las causas que ocasionaron la indignación y las protestas de esta manera de movilización cívica, a pesar de volverse socialmente visibles, no son realmente atendidas y resueltas. Al final del día es un tipo de activismo que se vuelve políticamente irrelevante. Nuevo subsegmento con un nuevo subtítulo: Antipolítica y democracia. Por ello, debemos volver al tema de la antipolítica, lo que es igual a la negación de la política en nuestras democracias. Al respecto, lo primero que deberíamos reconocer es que, a pesar de lo atractivo o seductor de su discurso, se trata de un despropósito de empresa. Desconfiar de los políticos y de las instituciones por sí mismo no conduce a ningún lugar. Empoderar a ciudadanos amateurs solo oculta el hecho de que el activismo de la sociedad civil también requiere de una profesionalización de su liderazgo. Hacer todo lo que la sociedad pide o desea no es razonable ni deseable. Gobernar a golpe de sondeo de opinión pública o multiplicar las consultas ciudadanas para presuntamente hacer todo lo que el pueblo pide es demagógico y premoderno. Aunque a todo ello se le suele llamar la verdadera democracia, no lo es. El derecho moderno ya enfrenta bastantes dificultades para atender las exigencias de las sociedades complejas en la tarea de estructurar el orden social de manera mínimamente objetiva y eficiente como para ceder su sitio a demandas cargadas y emanadas de sentimientos y convicciones. Entender los principios constitutivos de la representación política como algo falaz
Perdón, me perdí. Entender los principios constitutivos de la representación política como algo falaz cumple con todos los requisitos de la corrección política al uso, pero no agrega una pizca de responsabilidad y capacidad para ocuparse de los diversos y complejos problemas sociales. Darle eficacia a la política requiere precisamente de esos espacios institucionales, deliberativos y decisionales para hacer política que la representación política propone. Por supuesto, tales espacios, procedimientos e instituciones siempre serán discutibles y mejorables, pero imprescindibles. Lo son porque las consultas y plebiscitos, ejes medulares de una democracia directa, son incapaces de reemplazar los debates profundos y abiertos que exigen para su tratamiento los complejos problemas sociales de hoy. Una defensa de la democracia indirecta requiere mucho más espacio del que aquí dispongo. Así que solo agregaré a lo arriba ya apuntado unos pocos argumentos más, sin ocuparme por ahora de un necesario ulterior desarrollo. Esa correspondencia con la que se ha sostenido hasta ahora, cabe admitir que la promesa de la tecnología para acercar al representante con su representado, o mejor aún para hacer innecesaria esta intermediación, ha resultado fallida y falaz. La desconfianza ante las mentiras representativas solo ha permitido el auge y reposicionamiento de la mentira, ¿no? Las famosas fake news, el concepto de posverdad, el otro adjetivo que se usa similarmente como hechos alternativos, ¿no? Todo esto en el espacio público, ¿no? A través de las ambiguas redes sociales. La normalización de la mentira y la manipulación digital, ¿no? Surgió un concepto raro en inglés, ¿no? Breitbartización de la política. Son dos factores alarmantes, quizá no por su novedad, pero sí por su virulencia y metamorfosis como emergentes toxinas que debilitan y amenazan a la democracia, ¿no? Insistimos, ¿no? Las toxinas que minan la democracia del mundo actual son la antipolítica, los partidos débiles, la normalización de la mentira, la manipulación digital, la intervención extranjera y furtiva y el nacionalismo. Así pues, acercar la política a la ciudadanía es necesario. Sin ella, no podríamos hacer frente a la desconfianza y la desafección política. Esta idea de proximidad es irrenunciable, pero al mismo tiempo requiere el establecimiento de límites. Con todo y su impopularidad, debemos admitir que la distancia democrática sobre la que se construye la representación es algo que debemos no solo aceptar, sino también construir y proteger. El desafío democrático de nuestro tiempo consiste, por tanto, en construir mediaciones menos rígidas, pero mediaciones al fin en los espacios que lo requieran, política, economía o cultura. Bajo esta óptica, profundizar la democracia requiere renovar las esferas y instancias de representación, sin las cuales no es concebible una auténtica construcción de la voluntad popular. El corazón de la representación política continúa siendo la compleja relación entre representante y representado. Demasiada distancia entre ambos conduce al elitismo, demasiada proximidad a su opuesto el populismo. La viabilidad y funcionalidad de la representación para la democracia se juega, en consecuencia, en un difícil punto intermedio entre distancia y proximidad. Ambas, en sus versiones extremas, son, como hemos dicho, antipolíticas. Este espacio de intermediación de las instituciones representativas es, pues, el espacio de la política. Como en estos días el péndulo está completamente del lado de la proximidad, con esta sobrecarga de argumentos que proporciona legitimidad a la democracia directa, apelando a las emociones y sentimientos, conviene realizar una suerte de apología de su opuesto, es decir, de la distancia. Una defensa que por supuesto no debe de perder de vista nunca que la salud de la representación se encuentra en el equilibrio, lo que supone que no se debe privilegiar ninguno de los dos componentes, proximidad o distancia representativa. Ahora bien, a grandes rasgos puede decirse que de entre varios otros argumentos, la equilibrada distancia es lo que permite sostener valores democráticos como la imparcialidad, la legitimidad y la eficacia. Sin esa distancia es imposible encarnar el interés general. Posibilita asimismo el reconocimiento y la defensa de la pluralidad de la sociedad. Impide o combate, por otra parte, las relaciones de corporativismo y clientelismo.
garantiza o al menos lucha por la vigencia de los derechos ciudadanos en todas las expresiones que queramos citar, de minorías, multiculturales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Cabría decir quizá que la democracia representativa es el mejor invento del que hemos sido capaces para compatibilizar no sin tensiones ese principio que el soberano es el pueblo con la complejidad de los asuntos políticos. Aunque suene paradójico, no hay otro sistema que la democracia indirecta y representativa a la hora de proteger a la democracia frenando a la ciudadanía contra su inmadurez, debilidad, incertidumbre o impaciencia. Bien, termino a manera de conclusión. La tecnocracia y el populismo erosionan la dimensión de intermediación de las democracias contemporáneas, posibilitando formas de integración social que se alejan de la frágil pero deseable y específica integración que en épocas recientes nos ha proporcionado la democracia liberal representativa. Pero tecnocracia y populismo no son elementos nuevos. Reconozco que su revitalización y actualización son consecuencias de la propia evolución Reconozco que su revitalización y actualización son consecuencia de la propia evolución en las décadas recientes de la democracia. El impacto de los procesos de globalización neoliberal, por llamarlos con el argot al uso, aunque la sociología desde los años 60 le ha denominado advenimiento de la sociedad postindustrial, modificando las reglas y procedimientos de la democracia representativa, amén de sus valores, es, como se ha señalado en líneas arriba, el contexto propicio para este problemático y amenazante contexto postdemocrático que vivimos. Ahora bien, en el desarrollo de este trabajo han surgido algunas preguntas necesarias, naturales, inevitables, que admito aún no puedo responder. Pienso, así sea un triste consuelo, que el estado del desarrollo de la teoría de política contemporánea tampoco tiene un horizonte muy claro al respecto. En efecto, las referidas transformaciones de la política que devienen en una suerte de su negación, la antipolítica, o la larga gestación de los cambios, tanto en sus funciones como en sus dimensiones organizativas internas, tanto en los partidos políticos como en los medios tradicionales de comunicación, son factores que determinan las posibilidades, muchas, pocas o ningunas, de recuperar las funciones intermediadoras de la representación política en las relaciones entre sociedad y Estado. ¿Desaparecerán finalmente los partidos políticos? ¿Es deseable que nos esforcemos por recuperar a pesar de las profundas mutaciones que han experimentado? ¿Será posible recuperar y o mejorar la participación política ciudadana? ¿Será posible regular y supervisar el funcionamiento de los medios de comunicación tecnológicos capaces de internetizar a la política? ¿Cómo sería posible volver al cultivo de una cultura cívica ciudadana menos individualista y fragmentada? Todas estas interrogantes se resumen en una sola, a saber, ¿podrá la democracia liberal representativa recuperar la eficacia de sus instituciones mediadoras que son la condición sine qua non para su viabilidad? Como he dicho, no tengo respuestas a tales interrogantes. Me queda claro, sin embargo, que la normativamente deseable reconstrucción de mediaciones institucionales ya no se busca realizar solo desde el estudio de los circuitos formales y tradicionales de los partidos, las elecciones y los parlamentos. En realidad, lo que predomina en una buena porción de la teoría democrática contemporánea es una especie de abandono o de no preocupación por indagar con mayor profundidad en esta referida perspectiva. Más bien, por lo que se apuesta desde la literatura de la así llamada nueva gobernanza es sostener simplemente que el circuito de representación política ya es otro y pasa por otro tipo de instituciones tales como consejos consultivos, redes, gobiernos abiertos y nueva gerencia pública. Otra línea paralela que emergió en los últimos años ha sido toda la literatura sobre la democracia deliberativa, que igualmente plantea como premisa que es indispensable aceptar que la democracia representativa clásica partidaria electoral necesita abrirse y convivir con mecanismos de participación y deliberación. Personalmente no entro ni estoy en disputa con estas perspectivas enunciadas. Simplemente añado en su propuesta de análisis agregar a estos emergentes temas del impacto de las nuevas tecnologías para pensar con amplitud otras hipótesis
que debemos proponer repensar, hipótesis orientadas hacia una eventual reconstrucción de la representación, la ciudadanía y sus mediaciones. Muy bien, pues muy agradecido, muchas gracias por su atención.